estamos en un contexto bastante especial, donde tenemos una inflación que alcanza los 3 dígitos, entonces es un contexto muy complejo para poder ahorrar o para poder capitalizarse. Hay un montón de formas de tratar de generar un fondo primero para tratar de empezar a ahorrar y empezar a invertir. Yo generalmente recomiendo que quien quiera ahorrar o quien quiera tener un destino determinado, por ejemplo, ¿para qué vamos a ahorrar? Siempre tiene que haber un motivo por el cual hacerlo. Me quiero ir de vacaciones unos días, o soy un abuelo que tiene unos nietos que los quiero llevar al río a pescar un fin de semana y necesito determinada cantidad de dinero para hacer ese viajecito. Entonces lo que hago es tratar de ir deduciendo por mes una cantidad de dinero hasta tanto consigo ese fondo para llevar a los nietos de vacaciones. No les digo cuándo, les digo vamos a ir a pescar dentro de unos días y voy tratando de generar ese fondo en varios meses. Ahora, existe un problema que cuando hay inflación, si yo retiro de mi flujo normal de dinero, en el caso del ejemplo de la jubilación, y lo voy reservando para hacer un viaje en el momento en que consigo los fondos, tengo el inconveniente que ese dinero va perdiendo valor por el mero transcurso del tiempo, por el solo hecho de estar en este contexto inflacionario. Entonces lo que tengo que hacer es tratar de invertir ese dinero en algo de manera de poder preservar el valor del dinero, de forma de poder viajar sin perder el poder adquisitivo del mismo. Bueno, y acá nos encontramos con un abanico de opciones enorme. Una forma de hacerlo, la más sencilla, la más común, es el plazo fijo. Hoy el plazo fijo está rindiendo una tasa del 75% anual para personas físicas, que si yo lo anualizo y le voy colocando los intereses adentro a medida que va venciendo, me llega a dar una tasa superior al 100%. Es decir, ahí estoy empatando la inflación, que es en realidad lo que yo quería. Lo que yo quiero es conseguir mantener mi dinero para poder hacer ese viaje, y los otros bienes, que seguramente la carnada, el combustible, lo que yo necesite para ir a pescar, subirá de valor. Bueno, de esa manera lo voy protegiendo. Esa es la forma más sencilla y la que yo generalmente recomiendo para este tipo de ejemplos, este tipo de inversiones. ¿Por qué? Porque es sencilla, todas las personas tienen una cuenta, una caja de ahorro, puedo hacer directamente desde el home banking o desde una aplicación de celular, ir haciendo ese plazo fijo e ir reinvirtiéndolo hasta conseguir el monto que yo necesito. Esa es una forma para poder mantener el poder adquisitivo a través de un plazo fijo que es muy sencillito. Después tengo formas más complejas, que sería la compra de títulos públicos, la compra de acciones. En este caso debería analizar ya lo que yo quiero hacer. Es decir, no estamos hablando de ir a pescar, estamos hablando de a lo mejor de adquirir un vehículo o si fuera un comercio, conseguir una nueva heladera exhibidora o una nueva línea de productos. Bueno, ahí ya empiezo a tener inversiones más complejas, como pueden ser las acciones, los títulos públicos, pero que en este momento yo los estoy desaconsejando, porque el rendimiento de uno y del otro está por debajo de la inflación hoy, especialmente en el caso de los títulos públicos, donde los superan un poquitito la inflación, pero tenemos mucho riesgo de reperfilamiento, es decir, de que al vencimiento no me cumplan como está pactado. Pensemos que el año que viene es un año electoral y si yo estoy ahorrando a largo plazo, hay un cambio de gobierno en el 2023, entonces, asumiendo en el 2024, y eso va a hacer que tenga mucho riesgo en el medio. Y en el caso de las acciones no han subido de valor, es decir, no ha habido cambios de valor en casi el último año, lo cual me deja por debajo de la inflación, por lo tanto yo no estoy recomendando eso. ¿Alguna otra opción que se me ocurre? Sin recurrir al dólar, que me imagino que es lo que me estabas por preguntar, pero otras opciones tengo los plazos fijos ajustados por inflación, donde es la inflación más un 1%, o sea que la diferencia ahí que tengo es que yo necesito hacerlo a un plazo por lo menos de 90 días y le voy a estar ganando la inflación más un 1%, muy poquitito. Bueno, en el caso de realizar fondos comunes de inversión es una manera de diversificar mis ahorros, de manera que, y con poquito lo voy diversificando porque se encarga el fondo de hacerlo. Es decir, si yo ingreso dinero al fondo común, el fondo común lo que va a hacer es hacer distintas inversiones, un poco en acciones, un poco en títulos públicos, un poco en plazo fijo, y de esa manera con mi poquito fondo se junta con otros y lo que se hace es diversificarse. Por lo tanto, yo voy a obtener un promedio de rentabilidad de esa forma. Voy a obtener la rentabilidad del plazo fijo, la rentabilidad del título público, la rentabilidad de las acciones, depende de cómo esté constituido el fondo. Pero también voy a correr el riesgo de manera diversificada. Voy a correr, si ocurre una pérdida de valor en alguna de las opciones, lo que consigo es tener menor riesgo. Solo voy a parar con una porción que esté diversificada sobre acciones, por ejemplo, si caerían de valor. Es una linda opción, se puede hacer directamente desde las páginas de home banking de los bancos generalmente, o de las aplicaciones en el celular.
y hay distintas opciones, ahí el abanico es inmenso, tengo en pesos o en dólares, tengo ajustado por inflación, tengo tasa fija, tengo tasa variable, tengo que entrar a mirar un poquitito cómo es el fondo y de esa manera elegir. Yo recomiendo en este momento de cierta volatilidad, de inflaciones altas, de utilizar fondos que sean cortitos, a corto plazo, que se puedan recuperar en 24 horas. Depende de la composición del fondo, yo puedo recuperarla de un día para otro o puedo recuperarla el mismo día o en 72 horas, bueno, depende de la constitución del fondo. Cuando están con más cantidad de acciones saliendo del fondo o más cantidad de bonos, la forma de recuperarlo a veces es más lenta, tengo que avisarle al fondo que lo necesito y a veces hasta 72 horas hábiles antes. En el caso de algunos fondos te entregan el dinero en 24 horas, yo solo tengo que decirle al fondo necesito el dinero y depende de la hora del día, puede ser inmediato o puede ser al día siguiente. Es una linda opción, es sencilla de hacer. Implica un análisis previo de qué fondo elegir y nada más que eso, es bastante sencillo. Bueno, el argentino tiene la particularidad que es muy común que él ahorre en dólares. ¿Por qué? Porque bueno, el peso va perdiendo valor, entonces una forma de protegerte frente a la inflación es comprando algún bien. Entre esos bienes podría ser moneda extranjera. Yo, antes de recomendar la compra de dólares, yo digo, siempre recomiendo que si uno es productor, si uno es comerciante, si uno es prestador de servicio, primero vaya a los productos propios, es decir, si yo soy comerciante es preferible estoquearme en productos, si tengo una despensa es preferible estoquearme en los productos que yo vendo para que en moneda extranjera donde estoy sacando fuera de mi giro comercial el dinero. Si soy prestador de servicio, a lo mejor materias primas o a lo mejor una herramienta. Ahora, si yo soy un consumidor final, si soy un jubilado, soy un empleado, en ese caso donde yo no puedo colocar bienes dentro de mi producción, que son los que me van a generar la suba con la inflación, es decir, en lugar de tenerlo en pesos que pierden valor, lo coloco en un producto que sube por inflación, tengo la opción de hacerlo en dólares, que va a ser un producto que va a ir acompañando la inflación. En realidad este año el dólar oficial estuvo detrás de la inflación. Pero los dólares paralelos o los dólares libres, MEP, contado con liqui o blue, son los dólares que han subido por inflación. De hecho, en los últimos 3 meses han subido mucho, pasaron de un valor de 270 pesos más o menos a 320, que vendría a acercarse al valor de equilibrio. Si yo tomo los pasivos monetarios del central dividido en las reservas, me estaría dando un poco ese valor, 320, 330, que es el valor a donde tenemos que mirar el blue en los próximos días. Al margen del negocio paralelo que se puede hacer, si compré en 270 y llegó a 320 y gané algo de dinero, bueno, eso es un negocio financiero ya. Yo estoy tratando de hablar de preservar el valor del dinero. Entonces, puede ser el dólar como un producto que a largo plazo va a ir manteniendo su valor. Bueno, es un mercado hermoso para analizar, es bastante complejo. Te lo simplifico para tratar de verlo. La criptomoneda es en sí una moneda, porque cumple con los requisitos para hacer moneda: unidad de cuenta, unidad de valor, reserva de valor, modo de pago. Entonces, al cumplir con eso, cumple con las condiciones para hacer moneda. La única diferencia con el peso es que no es de curso legal. Es muy interesante, hay una variedad enorme de criptomonedas, estamos hablando de miles de criptomonedas, pero bueno, generalmente yo uso el Bitcoin como ejemplo, que es la primera y la más común. El Bitcoin tiene la particularidad que trabaja sobre oferta y demanda. Hay una emisión limitada de dinero y depende cómo es la demanda de ese Bitcoin, va a subir o bajar de precio. En los últimos tiempos hemos visto grandes caídas en el Bitcoin y bueno, es lógico que ocurra cuando se sale de esa moneda. Cuando estuvimos en el tiempo de cuarentena, donde estábamos todos más cerrados y con menos formas de comerciar, el Bitcoin se usó de reserva de valor. Al no poder comprar mercadería, no poder comprar materias primas, muchos inversores fueron a las criptomonedas como reserva de valor, además sabiendo de que no puede emitirse, en el caso del Bitcoin, más cantidad de la que hay en circulación. A diferencia de los bancos centrales de los distintos países que pueden emitir casi a discreción, que si las monedas fiat, las monedas creadas, pueden emitirse en función de las necesidades a veces de los gobiernos de turno. Y en pandemia se emitía mucho y se recaudaba menos porque la economía estaba más quieta. Eso hizo que el Bitcoin y otras criptomonedas acompañen una suba que a mi vista hoy fue excesiva, es decir, subió por exceso de demanda. Hoy estamos viendo caídas en esas criptomonedas porque se sale del Bitcoin y se va hacia otros bienes, generalmente bienes que son reserva de valor
pero que son físicos, como puede ser el oro, como puede ser las divisas extranjeras, como puede ser el petróleo, que en pandemia perdían valor, sobre todo el petróleo, no así el oro, y bueno, en este momento donde se está operando nuevamente la economía mundial, hace que el petróleo vuelva a tener valor y entonces hay un corrimiento desde las criptomonedas hacia los activos físicos. Eso puede explicar un poquito la pérdida de valor. Más sencillito, si yo quisiera operar en Bitcoin, no es muy difícil de comprar. Yo necesito una billetera virtual, lo que se llama un wallet. Hay varias, voy a nombrar solo dos, que son Ripio y Binance, que son dos que operan en Argentina y que son grandes. ¿Existe algún riesgo de que esas billeteras a donde uno deposita el dinero y después compra una criptomoneda tengan algún problema financiero? Así que existe algún riesgo ahí. Pero bueno, son dos muy grandes que es más difícil que tengan algún problema. Pero igual hay un abanico grande de criptomonedas, incluso si miran de billeteras, si miran el Mundial de Fútbol, obviamente que todos los miramos, aparecen algunas publicidades en camisetas de fútbol internacionales, que las podemos ver en los hinchas, o incluso también hay una que está apareciendo, me estoy acordando ahora, alrededor de la cancha, en las publicidades también aparece una. Bueno, es riesgoso, yo suelo recomendar que sean muy precavidos con lo que se pierde ahí. Si quieren un porcentaje, nunca más del 1% del patrimonio y nunca más del 5% del valor que uno tiene destinado a ahorros. ¿Por qué? Porque son muy volátiles. En algún momento puedo ganar mucho dinero como puedo perder también. Por lo tanto, siempre, si les interesa, si les gusta ese mercado, para inversiones solo un poquitito. Ahora, si yo soy comerciante o prestador de servicio y quiero cobrar en criptomonedas, eso sí lo recomiendo, porque es una opción más para los clientes con el cual uno puede ofrecerle a sus clientes para cobrar. Cobrar en Bitcoin, cobrar en cualquier criptomoneda, habiéndose una billetera, uno puede cobrar después en cualquiera de ellas a través de un código QR. Entonces es una opción más para ofrecerle al cliente que venga a querer pagar. Hoy en Rafaela ese desarrollo todavía es pequeñito, recién largamos. Pero puede hacerse, está disponible, hay otras plataformas como Mercado Pago, Billetera Santa Fe, que admiten cobros por QR. Bueno, también podemos agregarle a eso alguna criptomoneda. Imagino, yo veo un sistema financiero muy firme, que probablemente a largo plazo, si este sistema de emisión monetaria, donde se rescata vía LELIQ y esas LELIQ se canjean por depósitos bancarios, es decir, por encajes, puede haber algún riesgo. Yo no lo veo inmediato, veo un sistema financiero fuerte porque la cantidad de préstamos en relación a los depósitos no es excesiva. Los depósitos representan más o menos el 9% del PBI, por lo tanto tampoco son excesivos. Ahora, lo que sí veo es un mercado que es pequeñito, es decir, un mercado que habría que hacer crecer, un mercado que habría que trabajar, porque los depósitos bancarios son después la base de los créditos futuros, y los créditos futuros es la base de la inversión. La lógica empresarial no es como a veces la mayoría de la gente la imagina, que es decir, coloco un negocio, busco dinero en mi bolsillo y compro la mercadería y lo pongo a disposición de la gente. En realidad, la lógica empresarial viene por otro lado. Es decir, voy a un banco, consigo un crédito, con ese dinero armo mi unidad de negocios y después, si me va mal, sí, respondo con mis ahorros. Pero si me va bien, lo que voy haciendo es apalancarme, es decir, pagando esas cuotas de crédito y viendo de expandirme con un nuevo crédito. Por ese lado, yo creo que hay mucho por hacer, es decir, el mercado de capitales argentino y el mercado financiero argentino particularmente tiene mucho por crecer y necesitamos unas políticas económicas que las fortalezcan. Hoy las políticas económicas que tenemos no fortalecen el mercado de pesos en el sentido de que se emite mucho, se rescata ese dinero vía LELIQ a través de los bancos y esas LELIQ cuentan como encajes. Eso le hace daño al sistema financiero, aunque bajo ningún punto de vista podemos pensar en algún inconveniente con los depósitos. Siempre muchísima precaución, yo hablé de títulos públicos, de acciones, de criptomonedas, muchísima precaución cuando se invierten en ese tipo de inversiones que no son tradicionales para el inversor común. Si uno es un inversor que no está muy avesado en el tema, que no es muy capacitado para eso, quédense con fondos comunes o quédense con plazos fijos que uno los maneja de manera más sencilla. En el caso del plazo fijo, lo que me faltó decir, que me estoy acordando ahora, es a lo mejor la forma de escalonar el plazo fijo. Un tiempo mínimo de hacer un plazo fijo son 30 días. Ahora yo puedo hacer un plazo fijo por semana que vaya venciendo el primero a los 30 días, el segundo a los 37 y así sucesivamente, de manera de tener vencimientos semanales. De esa forma yo lo que puedo hacer es tener liquidez
una vez por semana de los plazos fijos, y si quisiera lo podría hacer con vencimientos diarios. Solo tengo que esperar los primeros 30 días. Ese es un sistema que yo suelo recomendarle a veces a mis clientes para tener liquidez propia. Y si quisieran más rentabilidad y se animan a los fondos comunes, lo que hay que hacer es leer cómo está constituido el fondo para ver cómo va a ser invertido el dinero que yo coloco ahí. Generalmente también recomiendo que elijan fondos que tengan vencimientos que se puedan rescatar más rápido, en 24 horas, por si aparece un negocio o una urgencia.